Tardes al público que hoy nos acompaña. Hoy damos continuidad al programa elaborado por la Escuela Judicial Electoral con una mesa para hablar sobre la comunicación política y redes sociales y cómo superar sus retos para la democracia. En este sentido, podemos decir que sin duda la evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha favorecido la presencia de nuevos espacios de comunicación e interacción en Internet. Entre ellos encontramos a las redes sociales. Estas permiten la participación activa de un número creciente de usuarios, lo que ha producido un impacto en diversos derechos, como la libertad de expresión e información, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, a la propia imagen, la protección de datos personales y el ejercicio de derechos político-electorales. En el ámbito político, estas nuevas formas de comunicación digital nos ofrecen grandes ventajas como la democratización de la comunicación política, pero también debemos reconocer que se traducen en ciertos riesgos y retos. En México contamos con normas restrictivas en materia de libertad de expresión e información, como el concepto mismo de calumnia electoral, la aplicación a las redes de la noción del acto anticipado de campaña y del período de veda, derivado de las cuales puede haber restricciones en el uso de las redes sociales. El reto que se nos presenta es si es viable, conveniente o siquiera posible aplicar tales restricciones a los discursos políticos y ciudadanos en redes sociales durante procesos electorales, o si, por el contrario, esto nos acercaría a modelos menos liberales. Estos y otros temas relacionados con la coyuntura actual se discutirán en esta mesa integrada por grandes expertos y expertas sobre la materia electoral, a los que me permito introducir con una breve reseña de su trayectoria académica y profesional. Hoy nos acompaña en esta mesa la maestra Berenice García Guante, quien es licenciada en Derecho con mención honorífica egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también especialista en justicia electoral por la Escuela Judicial Electoral y máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Ha ocupado diversos cargos al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluyendo el de secretaria de Estudio y Cuenta y secretaria general de Acuerdos de Sala Superior. Actualmente, la maestra García Guante es consultora en materia electoral. Asimismo, nos acompaña el doctor César Astudillo Reyes, quien es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con diploma de estudios avanzados por la misma universidad y es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. El doctor Astudillo es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y también nos acompaña el doctor Cliserio Coello Garcés, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y máster internacional en Justicia Constitucional y Derecho Electoral también por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y ha fungido como magistrado presidente de la Sala Regional Especializada y como visitador judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Damos la cordial bienvenida a la y los participantes, a quienes les saludo con afecto y respeto. Antes de darle la palabra, les adelanto que la dinámica de esta mesa consistirá en una primera ronda de intervención de hasta 15 minutos por participante. A continuación, abriremos un espacio para exponer las preguntas que nos envíe el auditorio, para lo cual les ruego al público que nos hagan llegar sus preguntas o comentarios a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, a través de su página en Facebook o en Twitter a la dirección @tepjf_eje, para culminar finalmente con una ronda de cierre de 5 minutos a fin de exponer las conclusiones de sus intervenciones. Y dicho esto,
Le cedo el uso de la palabra a la maestra Berenice García Guante. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Wendy. Gracias por esta presentación. Y bueno, para mí primero es un honor estar aquí con César y con Cliserio, compartir esta mesa con dos grandes juristas y expertos en la materia. Y quiero también aprovechar para agradecer al magistrado Felipe de la Mata por esta invitación y al magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Sin duda alguna, el tema que ahora tendremos en esta mesa es sumamente relevante y va a ser muy importante para estas próximas elecciones. Para dar, digamos, el punto de vista que les voy a plantear, me gustaría dar primero algunos datos de unas recientes estadísticas respecto de, a partir de enero del 2020, cuáles fueron las redes sociales que más fueron utilizadas digamos, por los mexicanos. Primero vamos a decir que 80 millones de usuarios en México utilizan Internet. Más o menos, aproximadamente por persona, estamos 8 horas utilizando alguna red social o alguna red digital. Incluso entre las redes sociales más utilizadas, pues tenemos a Facebook, a YouTube, a Instagram, ahora recientemente TikTok, Twitter, Snapchat, entre otras. Hay otras plataformas digitales que aún todavía está la discusión si son redes sociales o no, pero sin duda alguna tienen un gran impacto para la comunicación social, que sería el WhatsApp, el Telegram, por ejemplo, algunas plataformas como Netflix, Amazon, incluso la comunicación a través de correos electrónicos. Y bueno, ahora con todas estas plataformas que ya se utilizan a través de Google Meet, de Zoom, etcétera, ¿no? Son varias. Entonces, dada esta nueva tecnología que se está implementando por las situaciones actuales, esto va a tener una repercusión muy importante en nuestro modelo de comunicación política. Recordemos que antes del 2007, en México, en nuestra Constitución, se permitía la contratación de tiempos en radio y televisión a los partidos políticos y a los candidatos para efecto de que ellos podían acudir a estas concesionarias, pagar los spots. Sin embargo, a partir de la reforma del 2007, nuestra gran reforma electoral, cambia nuestro modelo de comunicación política. ¿Para qué? Para que únicamente sea el Instituto Nacional Electoral la única autoridad autorizada para asignar estos tiempos en radio y televisión. Recordemos que la distribución de estos tiempos de radio y televisión, de un 100%, el 70%, el 30% se divide en partes iguales entre todos los partidos políticos y los candidatos independientes, cuando ya estamos hablando dentro de una campaña electoral, y el otro 70% se divide únicamente entre partidos políticos de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección. Este sistema de nuestro modelo de comunicación política podría traer una serie de ventajas y desventajas para algunos actores políticos. Sin embargo, esta situación que tenemos ahorita de contingencia, la pandemia, nos ha llevado a utilizar nuevas tecnologías y por eso es que yo digo que a partir de este año, estoy convencida, entramos a una nueva era en la materia electoral y por lo tanto una nueva forma de ejercer nuestros derechos político-electorales. Lo podemos ver, por ejemplo, de entrada en las autoridades electorales que están sesionando a través de videoconferencias. Estamos viendo la necesidad de que las autoridades también implementen juicios en línea, donde ya cada vez más autoridades locales, incluso ya el Tribunal Electoral, ya está poniendo en marcha este juicio en línea. Incluso vamos a ver la necesidad de implementar y transitar ya a un voto electrónico. Sin embargo, ahorita lo que nos va a poner en una situación compleja, pues son los dos procesos electorales, el de Coahuila y el del estado de Hidalgo, que ahorita están aplazados debido por esta contingencia y que sin embargo se quedaron un poco antes de el registro de los candidatos y por lo tanto antes del inicio de las campañas. Sin embargo, aquí falta todavía por concluir algunas etapas del proceso, como es la capacitación de los funcionarios. Esta pues va a tener que empezarse a modificar para efecto de poderlos capacitar de manera remota. No solamente eso, sino que también las campañas electorales van a tener que cambiar su diseño. ¿Por qué? Porque precisamente ya no se van a poder hacer tantas reuniones donde exista cierta interacción con muchas personas, más porque el tema de la contingencia pues aún no termina y cuando ya sea
digamos, sea el semáforo en verde, pues se van a tener que hacer algunas precauciones para realizar estos eventos de campaña. Entonces, y no solamente eso, también en la jornada electoral, pues se va a tener que tener cierto cuidado, como ya ha ocurrido en otros países de donde este año pues han tenido elecciones. Entonces, vamos a ver que todos estos elementos, incluyendo, por ejemplo, ahora el reciente decreto presidencial emitido en recientes fechas, por el cual incluso hay una modificación a los tiempos fiscales, es decir, hasta antes de que inicien las precampañas, hubo una reducción de minutos que se le dan a las autoridades electorales y a algunos spots de partidos políticos, y esto también nos indica que la autoridad electoral pues va a tener que empezar a explotar los medios digitales, las redes sociales, para también dar a conocer pues el tema de sus facultades, como es una credencialización, la actualización de los datos de las personas en sus credenciales de elector, etcétera. Entonces, también las autoridades electorales se van a ver obligadas precisamente a utilizar estas redes sociales. Ahora, en materia electoral, si nosotros nos ubicamos, ¿cuáles serían la regulación que tendríamos en estas redes sociales? Veíamos que poco a poco se ha ido implementando y podríamos hablar en general de determinadas reglas, pero hay algunas de manera específica, dada las características de una red social, pues que no vamos a poder nosotros regular de manera como si regulamos otros medios de comunicación, como es radio y televisión, como son los medios impresos, etcétera. Por poner algunos ejemplos, bueno, la base fundamental al momento de que el Tribunal Electoral analiza el tema de redes sociales, pues es en primer lugar la protección al derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión. Incluso retomando los criterios de la Sala Superior y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos que estos criterios a la hora de referirse a las redes sociales, pues sí buscan en todo momento privilegiar estos derechos de acceso a la información y de libertad de expresión, y únicamente pues cuando sí va a ser alguna restricción a uno de estos, pues sí hablan a ciertos requisitos que se deben atender. Por ejemplo, cuando a través de la red social pues está cometiendo algún delito, se está incitando algún tema de violencia, estas restricciones pues serían válidas. Incluso la Suprema Corte nos ha dicho que estas restricciones pues deben de estar establecidas en la ley, tener un fin legítimo, ser proporcionales y ser necesarias. Y si nosotros nos vamos a la doctrina, bueno, más bien a la jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues también bien vemos que en una serie de tesis, tanto relevantes como de jurisprudencia, o el camino que siguen es siempre, digamos, maximizar estos dos derechos y ya en casos excepcionales, pues sí, restringirlos. Yo qué diría, en materia electoral, las redes sociales tendrían que atender a la mayor protección a la libertad de expresión y acceso a la información y obviamente cumplir con las reglas de propaganda electoral. Como bien mencionabas hace un momento, Wendy, estas reglas de propaganda, pues tu contenido tiene también ciertas limitaciones, su temporalidad tiene ciertas limitaciones. En cuanto a contenido, pues el tema de no calumniar a alguno de los candidatos, y también recientemente recordemos que se publicó en el mes de abril una reforma en materia de violencia política en razón de género, y ahí también ya se establecen nuevas reglas para esta propaganda electoral, y que concretamente es que no debe contener elementos de violencia política hacia las mujeres, y por otra parte tampoco alguna cuestión que digamos sea para denostar o, por ejemplo, digamos, a una mujer, pues sí, afectarla en su imagen por el hecho de ser una mujer. Entonces, tendrá que seguir esta propaganda en redes sociales, las reglas de la propaganda electoral previstas. Sin embargo, otro tema a lo que nos enfrentamos en esta propaganda, y creo que es el fundamental, es saber concretamente el origen para poder fiscalizar estas campañas electorales, e incluso cuando se cometan algunas infracciones en materia electoral, pues llegar a los responsables de la publicación de este tipo de propaganda y pues que sean sancionados administrativamente en la materia electoral. Por eso aquí vamos a tener en materia de fiscalización, sí me gustaría rescatar algunos criterios que ya tiene el Instituto Nacional Electoral respecto de esta fiscalización de los recursos de los partidos políticos, concretamente en las redes sociales, y como podemos ver, se enfocan más, digamos, a cuando realizan contratos
publicación o por promocionar, por ejemplo, algún tweet, por entrar a ciertas redes sociales y tener algún banner o que nos salga alguna propaganda cuando abrimos una página de internet o bien cuando los candidatos hacen sus páginas de internet y es donde se están promocionando. Todo esto, digamos que analizarlo y fiscalizarlo es sencillo. Pero sin embargo, cuando estamos viendo que hay cosas en las redes sociales que no podemos saber el origen, por ejemplo, o no es tan sencillo, reconociendo que en la materia electoral es muy rápido todos los procesos que se siguen, en especial los especiales sancionadores, y por lo tanto es complicado llegar al origen para sancionar a los responsables, como sería, por ejemplo, cuando se pagan determinados bots en las redes sociales, cuando se sube alguna propaganda de carácter negativo, alguna propaganda de carácter prohibido, pues muchas veces no se sabe o es complicado saber quién la subió porque pues no necesariamente va a haber algún contrato o algún vínculo. Al respecto, me gustaría resaltar incluso dos temas muy interesantes del Tribunal Electoral. Ustedes recordarán uno que fue en el 2015, de unos tweets que subieron algunos artistas en la época de veda electoral, en el proceso electoral del 2015, y donde era para apoyar a candidatos de un determinado partido político. Y ahí la sala superior lo que resolvió fue, bueno, una protección a las personas que en los tweets, en sus cuentas de Twitter, en sus redes sociales, emiten comentarios a favor o en contra de alguien, pues se les permitió el ejercicio y esa protección de la libertad de expresión. Sin embargo, sí se sancionó al partido político por considerar que llevaba algún beneficio implícito en estas manifestaciones en periodo prohibido. Honestamente, yo no comparto esta resolución. Yo sí creo que al final no se debió sancionar al partido político tampoco, pero bueno, digamos, esa ya sería otra discusión. Y otro asunto bien importante sobre tema de redes sociales fue en el pasado proceso electoral del 2018, donde se eligieron, entre otros cargos, a los senadores de la República y hubo una denuncia concretamente a un candidato a senador por utilizar en sus redes sociales, en un video que subió a una de sus redes sociales, algunas playeras de equipos de fútbol, él traía una playera, y venían algunas marcas en estas playeras. Entonces, ahí sí se hizo que se deberían de considerar estas marcas para temas de la fiscalización de los recursos del candidato, porque se ven beneficiados con utilizar estas marcas. Incluso en la sentencia de la Sala Superior es muy curiosa porque ordenan al Instituto Nacional Electoral sí tomar en cuenta estos gastos para como gastos de campaña, sumarlos al tope de gastos del candidato, pero un elemento a considerar es que tenían que analizar cuántos followers tenían, cuántos retweets se dieron, cuántos likes, etcétera, lo cual yo creo que si lo vamos a hacer con todos, haría imposible hacer un análisis tan minucioso en todos los casos de todos los candidatos. Recordemos que este proceso electoral, donde algunos inician en septiembre, el federal inicia en septiembre, pero vamos a tener en las 32 entidades federativas procesos electorales y se van a elegir más de 3,000 cargos a nivel nacional. Entonces, realmente la fiscalización, que ahorita es una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, pues se puede complicar el hacer estas investigaciones de manera tan específica. Además de que, bueno, cuando uno maneja Internet, ahorita hay unas figuras que nosotros, si ustedes las pueden ver, que son los denominados influencers. Ahí vamos a ver cuando ellos suben determinada información a favor o en contra de un partido político, pues cómo se va a cuantificar si se va a proteger la libertad de expresión o se le va a cuantificar algún tipo de propaganda al candidato. Aquí tuvimos, en el caso precisamente del candidato a senador, ya el Tribunal Electoral en su momento resolvió que una influencer que apoyó a ese candidato no se podía cargar ese gasto como de campaña porque tenían una cierta relación con la persona que era influencer, una relación, digamos, que era más como afectiva y por lo tanto no se veía la intención de querer promocionar en su calidad como de influencer. Sin embargo, vamos a ver qué pasa en este proceso electoral. Pero como podemos ver,
todo este sistema, todo nuestro modelo de comunicación política y más ahorita como estamos en esta situación, nos va a llevar a que nuestras próximas elecciones se van a ganar en campaña a través de lo que son las redes sociales, todo el abanico que tenemos de redes sociales. Por lo tanto, es muy importante analizar cómo está su reglamentación y, bueno, cuáles han sido los criterios para proteger estos dos derechos que van de la mano, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y principalmente porque en una democracia es necesario que los ciudadanos emitan su sufragio de manera informada. De momento me quedaría yo aquí y bueno, ya seguiremos después. Muchísimas gracias, Wendy. Muchas gracias, maestra. Muy interesante su participación y su exposición con relación al papel fundamental que van a desempeñar las redes sociales en los próximos procesos electorales, tomando en cuenta pues, los pronunciamientos que ha tenido el Tribunal Electoral respecto de su utilización, con el foco en la protección al derecho de libertad de expresión y también al derecho de acceso a la información, encontrando que la libertad de expresión se aplica en Internet de la misma forma que en los demás medios de comunicación y que, por tanto, todo tipo de restricción que se implemente debe ajustarse a estándares internacionales, entre ellos la aplicación del principio de legalidad y también la aplicación de un test de proporcionalidad. Muy interesante tu participación. Y a continuación, pues, escucharemos al doctor César Astudillo Reyes. Gracias, Wendy. Saludo a Berenice y a Cliserio, quienes me acompañan, y a todas y todos quienes nos están viendo. La verdad es que estamos convocados a reflexionar sobre un tema muy importante, además de suma actualidad. Yo me voy a valer sobre todo de lo que acaba de comentar Berenice en torno al modelo de comunicación política que se implementó con la reforma de 2007, nada más diciendo que, digamos, si tratamos de encontrar cuál fue el impulso que estuvo detrás de esa reforma, vamos a encontrar que fue un impulso ordenador. Se trató de ordenar la participación de la radio y la televisión dentro de la política, sobre todo entendiendo que son intermediarios muy importantes entre los mensajes que emiten los partidos políticos, sus candidatos y la ciudadanía. Ese impulso ordenador bien pronto entró en un desfase. Utilizo la palabra desfase, otros han utilizado la palabra crisis. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de la forma en que se modeló este nuevo modelo, valga la redundancia, se utilizó un mensaje, un formato único, que fue el mensaje del spot, que hoy claramente está rebasado, porque además es contrario a las premisas de la comunicación política, que trata de auspiciar más bien un diálogo, una interacción, y este formato no ayudaba. En segundo lugar, porque fue una regulación rígidamente ordenada, y rígidamente ordenada porque la subimos al orden constitucional. Curiosamente, esa rigidez, no voy a profundizar, pero hoy de alguna manera está salvaguardando las premisas de ese modelo, y a propósito de ello fue que el INE ha ido a la Suprema Corte controvirtiendo también este decreto emanado por el presidente de la República. Finalmente también, bueno, adicionalmente, porque este modelo establecía un conjunto de mensajes unidireccionales a través del formato al que ya me he referido del spot, en donde básicamente había una construcción del mensaje que se quería hacer llegar a la ciudadanía en época de campaña, en donde después no había ninguna interacción, y en ese sentido desde entonces se dijo que esta spotización no favorecía la libertad de expresión en el ámbito político, porque era una repetición masiva del mismo mensaje a través de distintas cadenas televisivas y radiofónicas. Adicionalmente también se criticó que dar a los partidos políticos y a sus candidatos la exclusividad en el acceso a la comunicación política dejaba de lado otras voces que también eran relevantes. Después entraron las voces de los candidatos independientes, pero este debate de si deben ser los únicos que tengan voz en las campañas, pues sigue vigente. Bien pronto, como dije, este modelo entró en un desfase. ¿Por qué? Porque
al mismo tiempo que nosotros terminábamos de implementar el modelo de comunicación política entre 2007 y 2008 de cara a las elecciones de 2009, también veíamos que paralelamente se estaba produciendo la irrupción masiva del uso de las plataformas tecnológicas y las redes sociales en el ámbito político. Si bien las plataformas ya estaban ahí y las redes sociales iban en crecimiento, lo cierto es que en las elecciones de 2009, después en 2012 y así sucesivamente, vimos cada vez el papel más importante que tienen estas redes, sobre todo para llevar información que les sirva a la ciudadanía para analizar el sentido de su voto y para decidirlo en consecuencia. Lo que estamos viendo hoy, me parece, es que frente a esta inicial vertebración de la comunicación política, bajo estas premisas formales en 2007, hoy estamos viendo la emergencia de unas redes sociales invertebradas. ¿A qué me refiero? Hoy estamos viendo la irrupción de una comunicación política que es permanente, ya no es intermitente. Finalmente, la ordenación que hicimos en 2007 es todavía una comunicación intermitente que se agudiza en época de campaña, que es cuando la masa, el volumen de spots llegan y es donde los vemos repetitivamente en la radio y la televisión. Pero hoy en día estamos frente a una comunicación política permanente. Basta abrir Twitter, basta abrir Facebook para darnos cuenta que hay mensajes que tienen una orientación directa en el ámbito político o también velada, una crítica, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hoy estamos ante una comunicación política de carácter permanente que se asocia además con que antes habían pocos espacios para la deliberación, sobre todo porque definimos que esta deliberación se tenía que dar en la radio, en la televisión y en los medios impresos. Pero hoy estamos viendo que frente a estos pocos espacios hay una infinidad de canales de comunicación. Ya Berenice nos puso en el escenario el conjunto de redes sociales que hoy se utilizan y yo no dudaría, además viendo que algunos candidatos hoy son bastante peculiares, que al rato estén utilizando el TikTok, bailando, haciendo uso de canciones, etcétera, etcétera, para promoverse ya directamente en campaña y para promover sus propuestas, su discurso de campaña. ¿Por qué? Porque esto, repito, va de la mano con esta pluralidad, esta apertura de los canales de la comunicación política derivado de las redes sociales. Esto ha dado como consecuencia también que lo que antes era un acceso restringido, hoy sea un acceso masivo. Prácticamente cualquier persona que tenga acceso a Internet a través de un dispositivo móvil, a través de una computadora, puede participar de la comunicación política y entonces ha habido esta rebelión de las masas, se ha llevado al ámbito tecnológico, utilizando esta frase y este libro tan importante de José Ortega y Gasset. Pero también hoy estamos viendo que frente a esta libertad que permiten las redes sociales, estamos viendo también derivaciones en donde cada vez vemos más que detrás de ellas hay ejercicios de manipulación que a veces pueden tener consecuencias menores, pero a veces podemos darnos cuenta que sí tienen la capacidad de variar el sentido de una cantidad importante de votación, de tal suerte que sí tienen posibilidad de inclinar la balanza en el ámbito de las elecciones. A esta, incluso, digamos, sobre esta irrupción de las redes sociales, probablemente no escuché a Bere comentar, por ejemplo, la emergencia del Zoom, que es una plataforma que hoy la estamos utilizando muchísimo y que también permite conectarse a muchas personas e interactuar directamente. Probablemente en las próximas campañas, en una de esas, la de Hidalgo y la de Coahuila, van a tener que hacer uso de estas porque todavía vamos a estar saliendo de la pandemia. Yo espero que las de 2021 ya hayamos regresado a la normalidad, pero hoy Zoom y otras plataformas, el Moodle y varias de ellas, permiten hacer debates interactivos aquí en las redes sociales, realizar entrevistas, realizar conferencias. Es decir, lo que estamos viendo es cómo
esta irrupción, este pluralismo de redes sociales va a cambiar el modelo de campañas. Esto ya lo estábamos viendo en las anteriores, lo vimos claramente en 2012, pero me parece que lo vamos a ver cada vez de manera más aguda. Estamos pasando de lo que yo he denominado campañas contemplativas, en donde el ciudadano es solamente un sujeto receptor de los mensajes de los partidos políticos, a campañas replicantes, campañas interpelativas, y no dudo que las de estas de 2020, pero sobre todo las de 2021, sean campañas cada vez más beligerantes. Esto es, estamos viendo un contexto también de exacerbación social a partir de que las ideologías se están llevando al extremo y de la defensa, de esta gran transformación que propone el gobierno de la 4T frente a los partidos tradicionales que hemos tenido, que rechazan en buena medida las medidas sanitarias, las medidas económicas, las medidas de la reapertura y de la vuelta a la normalidad, de tal suerte que estos son elementos que me permiten asumir que probablemente tengamos campañas cada vez más beligerantes. Voy a 2 puntos finales que me interesan remarcar. Uno es las redes sociales y la pandemia. Me parece que podemos asumir todos que una emergencia por su propia naturaleza libera los condicionamientos, ¿no? El principio de legalidad, de que las autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente les está permitido. Eso exacerba la discrecionalidad porque además estamos ante toma de decisiones de carácter acelerado. No hay mucho tiempo para pensar qué se va a hacer, sino hay que tomar las decisiones y eso está modulando los controles, más en este gobierno que tiene una participación y una presencia muy importante en las cámaras y también está postergando las responsabilidades. Hoy probablemente lo que menos quiera escuchar el público es que algunas decisiones, como no están adecuadamente tomadas, hay que exigir responsabilidades en este momento. ¿Por qué? Porque ahora el centro de atención está en salir de este momento de crisis y después las responsabilidades vendrán posteriormente. Pero precisamente por eso necesitamos que el derecho mantenga su capacidad de control político y ordenación social. ¿Por qué? Porque en algún momento vendrán también esas responsabilidades y una de ellas es cuando vengan las elecciones. Por eso yo creo que hoy uno de los derechos más importantes tendrá que ser y tiene que ser la libertad de expresión y el acceso a la información, sobre todo porque son herramientas que en el corto plazo nos permitirán reconstruir las decisiones gubernamentales y la racionalidad al tomarlas para ponderar si las mismas estuvieron justificadas, si fueron débiles o si fueron excesivas y si de ellas se desprenden responsabilidades ulteriores. Y justamente por eso necesitamos también preservar la memoria de todo lo que está ocurriendo a partir de la documentación de lo que está pasando, preservando la transparencia y sobre todo esta memoria documentada de la pandemia, ya que será un banco de datos esencial para la rendición de cuentas de nuestros representantes populares y porque no tengo duda que la gestión política de la pandemia del coronavirus será uno de los principales ejes sobre los cuales van a girar los mensajes, la propaganda, los debates en las elecciones del 2021, porque estaremos convocados a elegir, y esto va a ser bien importante, no solamente a una nueva camada de representantes populares, sino haciéndonos cargo de que esa camada tendrá a su cargo la reconstrucción del tejido social de la pospandemia, es decir, en algunos casos vamos a quedar tan lastimados que esta convocatoria a elecciones va a ser para que en algunos ámbitos no solamente se mantenga la continuidad de ciertas políticas, sino haya que modificarlas drásticamente. Por eso yo creo que lo que es muy importante es profundizar en la importancia de recuperar la normalidad de las elecciones. Me parece que el llamado a elecciones es muy importante porque así como urge que nosotros en lo individual y como sociedad recuperemos nuestra salud, la salud colectiva, la salud individual de aquellos que estén afectados, la República también necesita recuperar su salud. Y esa recuperación de la salud pasa necesariamente por las elecciones, sea para calificar adecuadamente las decisiones que se tomaron, sea para tomar
una orientación distinta. Culmino diciendo qué me preocupa. Me preocupa que hoy, y lo estamos viendo, yo hace rato les comentaba a Berenice, a Wendy, a Alfonso, que llevaba desde las 9 conectado en otro evento. Pues justamente hoy estamos cada vez pasando más tiempo conectados, más tiempo utilizando el Internet, y eso también hace que cada vez estemos agregando más datos a nuestro expediente digital. Navegamos hoy no nada más para pedir comida a domicilio, no nada más para pagar nuestras tarjetas, utilizamos nuestros dispositivos para un conjunto de datos y eso va almacenándose en nuestro archivo digital, este archivo digital invisible, de tal suerte que sí va a ser muy importante que las autoridades, sobre todo el INAI, el INE y el tribunal, pongan la atención en el uso de estos datos porque seguramente van a querer ser utilizados en la época de elecciones. En ese sentido, es muy importante que pongan especial atención a ellos porque necesitamos que, es verdad, por un lado se siga potenciando un debate público más abierto, una sociedad más participativa y una democracia más incluyente, pero también se necesitan establecer las barreras necesarias para salvaguardar nuestra información para que no sea utilizada inadecuadamente sin nuestro consentimiento, porque están ahí almacenados nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras afinidades políticas, y en ese sentido, repito, necesitamos que estas instituciones básicamente pongan la atención en ellas para que pongan, para que nos ayuden a preservar y pongan las barreras necesarias para preservar esos espacios íntimos al conocimiento ajeno, a las redes sociales, cimentando esta ágora virtual al que, como esta presencia, estamos concurriendo todos sin que ninguno esté presente de manera presencial. En ese sentido, yo pondría énfasis en estos datos, esperando las preguntas de nuestro público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Astudillo. Interesante su reflexión acerca de cómo el modelo de comunicación política entró en una especie de crisis a partir de la utilización de spots publicitarios que impedían precisamente generar una interacción política que sí encontramos a través de las redes sociales que han hecho posible precisamente una comunicación permanente, abriendo los espacios de deliberación y de participación, con lo cual incluso hoy en estos tiempos de pandemia podríamos hablar no de una participación, sino de una hiperparticipación o de un hiperactivismo en estas redes sociales que conlleva, además de ventajas, determinados riesgos en los cuales, como ha dicho el doctor Astudillo, el derecho como instrumento debe ser o debe jugar un papel central a fin de poder llevar a cabo una labor de revisión y de control, y más allá de ello, a fin de poder seguir tutelando determinados derechos que pueden verse afectados en este hiperactivismo. Muchísimas gracias, doctora Astudillo. Damos la palabra al doctor Cliserio Coello Garcés. Muchas gracias, Wendy, por esta espléndida moderación. Desde luego, agradecer a la Escuela Judicial Electoral, que siempre tiene grandes deferencias con nosotros, con quienes hemos participado en desarrollo profesional, electoral, y sobre todo me da mucho gusto participar en esta mesa con grandes amigos, con Berenice, con César, y para abordar desde luego un tema que es de suma trascendencia hoy en día. A mí me ha llamado mucho la atención la interrogante que tiene la denominación de esta mesa: comunicación política y redes sociales, y inmediatamente se plantea la siguiente interrogante: ¿cómo superar sus retos para la democracia? Es decir, ¿cómo superar los retos de la comunicación política para la democracia? ¿Cómo identificamos la relación de las redes sociales con el modelo democrático y entonces cuáles son sus retos? A partir de esta interrogante que creo que acertadamente ha planteado la Escuela Judicial Electoral cuando ha organizado esta mesa, me han surgido algunos elementos que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, cómo se
se revelan algunas paradojas que están presentes hoy en día entre las redes sociales y el modelo democrático. Y para ello es importante revisar algunos datos. Según la encuesta realizada por Latinobarómetro, en América Latina ha decrecido la confianza de la ciudadanía por la democracia. Y por eso yo considero que al tratar este tema de las redes sociales y la democracia, se pueden advertir o detectar al menos tres parámetros. Ya que ante la pregunta de si la ciudadanía de Latinoamérica está satisfecha con la democracia de su país, en la mayoría de los casos vemos datos bastante complejos. El más alto es Uruguay. El 53% de los encuestados considera que está de acuerdo o satisfecho con el modelo democrático, mostrando el nivel más alto de América Latina. Y aquí, desde luego, tenemos que hacer varias reflexiones, y por eso quiero plantear este tema en términos de paradojas, porque teóricamente siempre hemos sostenido que la aceptación de la democracia como modelo conlleva altos índices de participación ciudadana. Es decir, no podríamos entender al sistema democrático sin participación ciudadana. En la década de los 90 del siglo XX había una gran preocupación por la apatía social, la apatía ciudadana de involucrarse en los asuntos públicos. Hoy vemos una realidad totalmente diferente, y esta puede advertirse con claridad en las redes sociales. De tal manera que la paradoja que hoy está presente, al menos en Latinoamérica, es que ante los bajos niveles de aceptación del modelo democrático, se tiene como respuesta una alta participación ciudadana. Y sabemos que la participación ciudadana es un elemento vertebral y esencial del modelo democrático. Difícilmente podemos entender al modelo democrático sin participación de la ciudadanía. Por una parte, tenemos un déficit o un desánimo por este modelo en Latinoamérica, pero utilizamos uno de los elementos vertebrales del modelo para ponerlo de manifiesto. En los últimos años hemos visto mejores índices de participación en las elecciones. Podemos observar las últimas elecciones de años recientes en los diferentes países de Latinoamérica, y vemos los altos índices de participación ciudadana. Por ejemplo, la amplia legitimidad con que llegan sus gobernantes. Pero además de esa alta participación ciudadana, hemos visto cómo la sociedad se involucra cada vez más en los asuntos públicos, toma parte en la cosa pública, y esto se da principalmente a través de las redes sociales. Hoy las redes sociales son como esos kioscos de las plazas públicas, en donde los vecinos, las personas, congregaban, intercambiaban puntos de vista, reflexionaban, debatían sobre los asuntos de su colectividad. Hoy tenemos kioscos virtuales donde las personas interactúan, reflexionan, debaten, contrarrestan otras informaciones, cada quien expresa sus puntos de vista, hay denominadores comunes, pero también hay posiciones antagónicas. De manera que ante estos kioscos virtuales de esta etapa del siglo XXI, pues podemos ver o entender que el sistema democrático no puede visualizarse de ninguna manera sin incluir estas nuevas formas de participación o interacción de la ciudadanía sobre los asuntos públicos. Es verdad que las redes sociales también sirven para otro tipo de interacciones que no necesariamente tienen repercusiones en la cosa pública o en el ámbito de lo público, pero sí hay una relación muy importante entre la comunicación política, la acción comunicativa de la representación política con la ciudadanía y lo que se establece o se manifiesta en las redes sociales. Y de tal manera que aquí está lo que yo podría entender como el primer dato paradójico y relevante. Si bien ha crecido el desánimo por el modelo, también lo es que hay una participación ciudadana mucho más activa, libre, espontánea, plural, determinante, que pretende articular sus demandas a través de uno de los elementos del modelo democrático, que es la libertad de expresión y la participación ciudadana.
De tal manera que a mayor participación ciudadana a través de estas plataformas, como es el caso de las redes sociales, no le corresponde una mayor confianza en el modelo. De tal manera que yo anotaría esta primera paradoja para luego emitir algunas consideraciones sobre ello. La segunda paradoja que yo advierto en esta relación entre redes sociales y democracia es que teóricamente se ha establecido que a mayor transparencia y rendición de cuentas, mayor satisfacción con el modelo democrático. Uno de los elementos importantes de las transiciones democráticas es generar elementos de transparencia y de rendición de cuentas. De ahí que en los modelos transicionales de la democracia, uno de los elementos más importantes es convertir las instituciones y las acciones gubernamentales en cajas de cristal, transparentar, rendir cuentas. Hoy advertimos un aumento importante de la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina, ocupan una gran parte de la agenda gubernamental en la región, sin embargo, no ha logrado contener el descenso de la credibilidad y de la falta de confianza o del déficit de la confianza de la ciudadanía frente a las instituciones. Es decir, todos los gobiernos interactúan en las redes sociales, han modificado sus esquemas de comunicación, han transitado del modelo tradicional de rendición de cuentas a los nuevos modelos que ofrecen las plataformas electrónicas y las redes sociales, difunden videos informativos, se hacen cápsulas cortas, se interactúa y se debate con la ciudadanía, se plantean los casos de éxito. Existen nuevas modalidades de la rendición de cuentas y de la transparencia, por lo tanto, teóricamente, con los teóricos de la democracia, tendríamos que decir, a esto le tiene que corresponder una mejor percepción de la ciudadanía con el modelo. Y esto, desafortunadamente, por los datos que nos arrojan algunos ejercicios, como la encuesta de Latino Barómetro, pues esto no es así. Bueno, la tercera paradoja. Las redes sociales constituyen un instrumento o vehículo para la libertad de expresión. Este es un aspecto medular del sistema democrático. Sin embargo, también la difusión de hechos y noticias falsas, las fake news, están orientadas a la desinformación, por lo tanto, minan y ponen en déficit la credibilidad del modelo. Las fake news tratan de incidir en la percepción que tienen las personas sobre sus instituciones, y si estas noticias falsas logran apoderarse o apropiarse de la opinión pública, pues desde luego hay una percepción del modelo democrático que no puede ser positiva. Las redes sociales, por lo tanto, por este carácter dinámico e interactivo que tiene, se convierten en un caldo de cultivo propicio para sembrar la desinformación y las denominadas fake news. Ahí encuentran un buen espacio para diseminar, para tratar de influir en la opinión pública sobre determinados aspectos que carecen de veracidad. Y estos términos, desde luego, las fake news y la posverdad, no son términos del todo novedosos. Es decir, en esta década, en la segunda década del siglo XXI, se pudieron ver estos dos fenómenos, cómo interactuaban las fake news con el elemento de la posverdad. La posverdad no es más que el tomar una decisión en un momento dado con la información que está presente en el contexto, en las redes sociales, y analizar tiempo después, a posteriori, en lo posterior, si esa decisión estuvo influenciada o no con elementos que faltaron a la verdad. Y tenemos muchos casos en la última década. Un ejemplo de ellos es el Brexit, ¿no?, donde se difundieron en las redes sociales una serie de mitos sobre el futuro de Inglaterra, y un análisis posterior de los elementos informativos que estuvieron presentes para influir en la toma de las decisiones de las personas, pues advierte que no tenían elementos o no había una corrección de veracidad en esa información. También en el 2016 pues, se planteaba
cómo se podían generar algunas acusaciones por la supuesta contratación de servicios integrales para influir en la toma de las decisiones en las elecciones, sobre todo en Estados Unidos como tal, a través de las redes sociales. Es decir, ¿cuál es el reto frente a estas tres paradojas? Es decir, ¿se pueden imponer garantías de corrección o de veracidad a la información que está presente en las redes sociales? ¿O es necesario mantener estos espacios como espacios de plena libertad? Pero creo que aquí debemos hacer algunas puntualizaciones muy importantes sobre el tipo de información que se difunde en las redes sociales. Desde luego, las opiniones están ausentes de un canon de veracidad. Es decir, la manifestación libre de las ideas, la posición ideológica de las personas, pues difícilmente pueden pasar por un canon de veracidad, porque se están sujetas al debate. Es decir, ahí difícilmente podemos generar un ejercicio de falso o verdadero. Son percepciones ideológicas sobre hechos, cada quien puede emitir una opinión, puede estar a favor o en contra de determinada decisión. Por ejemplo, las opiniones de carácter religioso, pues difícilmente las podemos pasar por un canon de veracidad, es decir, el credo, las creencias o las convicciones ideológicas son propias del ámbito de las ideas y difícilmente podemos decir que es falso o verdadero. De tal manera que las opiniones como tal, como se dan también en los medios de comunicación tradicionales y que se expresan en las redes sociales, algunos pueden gustarles, en otras ocasiones puedes coincidir con ellas, a veces depende del planteamiento ideológico del que se parta y a partir de ahí se puede debatir sobre esas opiniones. Es decir, pero las fake news no están centradas en el ámbito de las opiniones, de la libertad de expresión sobre lo que cada quien considere de acuerdo a sus convicciones ideológicas. El segundo elemento que creo que es importante distinguir es la calumnia, porque la calumnia es la imputación de hechos o delitos falsos a una persona en específico. Es decir, también puede haber una fake news con un elemento de calumnia, porque le imputa una noticia falsa, un hecho falso o un delito falso a una persona. Pero ahí hay una imputación. Se usa la red social como un vehículo para imputar a una persona sobre hechos falsos. A diferencia de las fake news que tratan de incidir en la opinión pública o que tratan de generar una apreciación o una percepción sobre el modelo de gobierno o el modelo democrático a partir de elementos de desinformación. Y claro, ahí estamos frente a un elemento muy específico de las fake news que en concreto constituyen acciones de desinformación sobre hechos o noticias, ¿no? Falsas. Faltar a la verdad para condicionar o influir en la toma de las decisiones o en las percepciones que la ciudadanía tiene sobre el modelo. ¿Cómo entonces discernir entre la verdad y la falsedad frente a las fake news? Esto es muy complejo. ¿Y qué hacer frente a la desinformación sin afectar la libertad de expresión? Estas son algunas de las interrogantes que estas paradojas nos ponen sobre la mesa. Algunos países, por ejemplo, han optado por la regulación. En Alemania se planteó ante su parlamento la regulación de las redes sociales y obliga a las plataformas a eliminar contenidos falsos. Es decir, el responsable de vigilar que se esté difundiendo contenido que tenga ciertos elementos de veracidad, la garantía de la corrección de la veracidad está a cargo de las plataformas electrónicas, es decir, Facebook, Twitter y todas estas plataformas tienen la obligación de retirar o de sustraer la información que falte a la verdad. Italia planteó en el 2019, previo a esta pandemia, la posibilidad de multar hasta con 5.000 euros por difundir noticias falsas, tendenciosas o que desinformen. Sí, estas noticias que puedan afectar la percepción de la veracidad. Y en Rusia también se han planteado algunas propuestas similares.
No obstante que en algunos países europeos se ha explorado esta posibilidad, también hay que decirlo que el camino de la regulación tampoco ha sido exitoso para evitar el elemento de las fake news en las redes sociales, dada la dinámica y la naturaleza con la que ahí se intercambia información. Desde mi punto de vista, no todas las acciones del contexto social deben ser motivo de regulación. Es decir, no toda interacción que se genera en el contexto social debe necesariamente tener un marco regulatorio. Es decir, hay otros elementos. Hamilton decía que cuando el legislador toca la libertad se disminuye, porque le ponemos límites, porque le ponemos contornos, porque le ponemos las posibilidades de que se ejerza de determinada manera, horarios, condiciones o requisitos. De manera que la regulación siempre lleva el acotamiento de una libertad. Esa es la consecuencia de toda regulación. Cuando nosotros afirmamos que hay algo que no está regulado, es porque hay una amplia libertad para el ejercicio de determinado derecho en ese rumbo. Y es lo que sucede en la mayoría de los modelos democráticos con las redes sociales. En este caso, considero que el autocontrol de las redes es una vía que puede generar buenos resultados, y los hemos visto. Cuando alguien difunde una fake news, de manera inmediata alguien la contrarresta. Y esto puede darse a partir de 3 elementos fundamentales. El primero es propiciar, motivar, generar la posibilidad de que exista debate sobre cualquier información que se pone a consideración en las redes sociales. Con ello se contrarrestan de mejor manera los hechos falsos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Alguien hace un planteamiento y los propios usuarios de las redes sociales debaten, condicionan, desenmascaran, dan la otra visión de las cosas, propician cuando se difunden imágenes falsas o adulteradas o alteradas, alguien pone la imagen verdadera, cuando se dan datos maquillados con el objeto de generar una opinión pública adversa a determinada decisión, la ciudadanía reacciona. Es decir, los aspectos de la libertad de expresión se contrarrestan con otras expresiones. Es en la medida en la que generemos y fomentemos el debate, podemos entonces minimizar los impactos negativos que las fake news tienen en el modelo democrático. La segunda es generar aspectos de denuncia. Algunas plataformas como Twitter, Facebook y otras más tienen algunos elementos de denuncia. Es decir, si alguien tiene conocimiento que se están difundiendo hechos o noticias falsas y que se puede contrastar con algunos elementos de veracidad, entonces presenta la denuncia correspondiente ahí mismo en las plataformas. Cuando hablo de la denuncia, son las denuncias digitales, por supuesto. Se ha utilizado este término en el ámbito jurídico también para estas plataformas. Y la tercera es generar los esquemas de verificación de la información. Algunas plataformas han generado este aspecto de contralorías internas en donde revisan algunos esquemas de verificación de la información. Y ahí, desde luego, tendríamos que ser muy cuidadosos para evitar que estos esquemas de verificación de la información se constituyan en elementos de censura previa sin algunos criterios para evitar que se afecte la libertad de expresión. De tal manera que no considero que el Estado deba ser un Estado corrector, un Estado que regule en exceso la libertad de expresión en las redes sociales, dada la naturaleza que éstas tienen, pero sí es importante emitir algunas conclusiones muy breves a partir de estas 3 paradojas y de estos retos que hoy tienen las redes sociales para el modelo democrático. Primero es que tenemos que entender las nuevas realidades. No podemos seguir analizando estos temas desde la óptica tradicional. Teóricamente se había dicho que a mayor participación ciudadana, mayor coincidencia con el modelo. A mayor transparencia y rendición de cuentas, mayor coincidencia con el modelo, y en la medida en la que se generen mayores elementos de libertad de expresión, también se preserva de mayor manera el modelo. Hoy estamos viendo que esto no es del todo así, es decir, esto es verdad, pero tiene algunos elementos problemáticos dada la forma en la que hoy se está generando e interactuando en las redes sociales. De tal manera que creo que es muy importante entender estas nuevas realidades, articular estas nuevas paradojas
en el entorno democrático y, desde luego, mejorar las condiciones de igualdad en el acceso a la información para fortalecer la pluralidad en el debate público. Lo más importante en esta relación de las redes sociales y la democracia es el principio del pluralismo, es decir, de qué manera se puede generar un cúmulo importante de interacciones para que la sociedad pueda definir libremente, discernir libremente sobre la información que hay. Por tanto, desde mi perspectiva, el camino es resolver los problemas que plantea este reto de redes sociales y democracia con mecanismos propios de la democracia. Libertad plena en estas redes sociales, pero sobre todo con fomentando la pluralidad para el debate público. Muchas gracias, Wendy. Muchísimas gracias, Clicerio. Interesantísimo tu reflexión sobre esta relación que existe hoy día entre la democracia y las redes sociales y cómo vemos que a medida de que se observan bajos niveles de satisfacción con la democracia, por otro lado existe la paradoja de que la ciudadanía muestra un alto índice de interés por participar en los asuntos políticos y por tener información de la cosa pública. Lo que nos plantea, entre otros cuestionamientos, qué se puede hacer para aumentar la afección de la ciudadanía por la democracia en esta era de las redes sociales. Asimismo, fue interesante tu planteamiento sobre el papel que hoy día juegan las fake news o las noticias falsas, en la medida en la que éstas se implementan en la mayoría de los casos para confundir la opinión pública o para generar desinformación, lo que puede tener un alto impacto en el desarrollo y en los resultados de los procesos electorales, por lo cual se nos plantean los retos de cómo establecer parámetros para definir criterios de lo que puede ser veraz y de lo que no es veraz, lo que es altamente complicado, y cómo regular las plataformas electrónicas sin incurrir en violaciones de derechos, sin incurrir en censuras previas y desde la perspectiva de los principios sobre los que se asienta nuestra democracia. Interesantes participaciones y precisamente entiendo que esa última participación del doctor Coello Garcés nos lleva a abrir este proceso, este periodo de preguntas, y lo abriremos con una duda o un comentario que está relacionado precisamente con la regulación de estas noticias falsas o fake news en las redes sociales. Y en este sentido, pues nos pregunta el doctor Alfonso Herrera, ¿cuál es la opinión de los panelistas sobre el reciente creado Consejo Global de Expertos de Facebook, que determinará violaciones a derechos fundamentales en redes, en especial considerando que las reglas de comunicación en materia política son dispares en los distintos países? Pues ahora tienen el orden de participación como lo estimen conveniente. Si hay alguien que quiera iniciar con esta rueda de preguntas, tiene libremente el uso de la palabra. Sí, Berenice. Bueno, aquí hacer un breve comentario. Incluso me parece necesaria la creación, pero no solamente, digamos, de este organismo, sino que, bueno, en especial Facebook, recordemos que tuvo el problema de la fuga de datos personales con el caso Cambridge Analytica. Entonces, digamos que sí ya era urgente hacer algún pronunciamiento o hacer determinadas acciones para evitar este mal uso, y más porque se utilizaron para temas de carácter político electoral, para ser utilizados en las campañas. Y por eso es, incluso, retomando un poco lo que decía Clicerio respecto de una regulación o de cómo no llegar a los extremos de una sobreregulación de las redes sociales, sin embargo, como todo, no es bueno una sobreregulación, pero sí es necesario ya establecer ciertas características y ciertas limitantes muy pequeñas, digamos, para proteger otros derechos humanos de los ciudadanos que participan y que utilizan estas redes sociales. Entonces, si está este comité para
para evitar ese tipo de violación a derechos humanos, como en este caso sería la violación a la protección de los datos personales, pues creo yo que es una muy buena noticia. A ver, también quisiera expresar mi opinión. Es verdad que me parece que estamos coincidiendo en que es necesario preservar y seguir maximizando la libertad de expresión en el ámbito de la democracia y de los procesos electorales. Y aquí es verdad, la disyuntiva está en cómo cada vez más estamos viendo en las campañas electorales la presencia de estos ejércitos de bots que pues son personajes creados por la tecnología para el efecto de expandir los mensajes que también unilateralmente se quieran enviar, con el propósito, la mayoría de las veces, de combatir ciertas ideas, con el propósito de desorientar, con el propósito de difundir noticias falsas y también con el propósito de manipular. Hoy, incluso, visto esto, queda claro que los famosos cuartos de guerra de las campañas probablemente sí merezcan cada vez ser llamados de esa manera, porque cada vez alojan ejércitos de bots que, repito, desinforman, atacan, confunden y manipulan. ¿Qué hacer? Yo creo que las dos experiencias, la actualmente de Facebook y también Twitter, que ha tomado medidas, son los asideros en los que debemos de centrar la atención, porque es claro que nuestro sistema profundamente autorregulado no va a dejar de lado la posibilidad de establecer algunas reglas específicas, pero yo creo que también si algo ha dejado la evolución de nuestro derecho electoral es que transita a partir de que ciertos fenómenos logran no solamente incubarse, sino desarrollarse y madurar. Y en ese sentido, hoy que estamos en ese proceso de desarrollo y potencial maduración de las redes sociales y su utilización en democracia, creo que la primera etapa en la que debemos de pensar es en la de la autorregulación. No sin dejar de poner la atención en que una cosa es buscar autorregular los mensajes que se emiten, que a mí me parece que hay que ser sumamente cautos, y otra cosa es también a la que yo me he referido, en donde sí es necesario poner algunas reglas adicionales para el manejo de el Big Data, para el manejo de los datos a escala universal, porque hay que decirlo, Facebook y todas las redes sociales lo que hacen es estar almacenando estos datos y lo que no podemos dejar pasar nuevamente, como ya vimos que pasó con las experiencias recientes, es que estas empresas sigan sin ninguna restricción dándole un uso político, un uso electoral a todo aquello que van almacenando y que después vía algoritmos hacen ver cuáles son nuestras aficiones, nuestros gustos y permiten perfilar los mensajes a los que somos susceptibles de asumir o somos también susceptibles de rechazar. Entonces, por una parte, me pronuncio por la autorregulación, aunque por la otra, sí por la regulación del uso del Big Data. No sé si habrá otra participación, si no paso a la siguiente pregunta. Nos pregunta José Ramón Narváez, ¿cómo llegar al intérprete constitucional las herramientas hermenéuticas necesarias para favorecer en su labor una adecuada comunicación política? ¿Podría ayudar cierto tipo de capacitación? No sé con quién empezamos. Si quieres. Ok, Berenice, muchas gracias. Bueno, sin duda una interesante pregunta. Yo creo que aquí más bien diría los elementos que el juzgador o el intérprete de las reglas electorales, hablando en este caso, que serían los tribunales electorales y las autoridades electorales, yo creo que lo que deben de tener para efecto de el momento en que estudien este tipo de casos, pues es el tema de buscar una mayor protección a los derechos de acceso a la información, de libertad de expresión, buscar mecanismos que también protejan los datos personales. Esto para no dejar fuera del panorama y no perder de vista
que el debate político es necesario, es fundamental en un sistema democrático y que finalmente a la hora de analizar estos casos, pues también tendrán que ver la forma en que operan estos medios digitales, estas plataformas, estas redes sociales. Entonces, yo creo que podría ser, incluso es necesario para los operadores de la norma, saber de manera técnica cómo operan, porque tenemos muchos términos de carácter más informático que como abogados, pues muchas veces no estamos tan familiarizados, como sería el tema de los bots, sí, cómo lograr un algoritmo si buscamos cierta información, qué es un influencer, no sé, algunas cuestiones que ya son más como técnicas, y igual la capacitación sobre estos temas técnicos en específico serviría para la hora de aplicar la norma, tener mayores elementos para resolver y emitir una resolución. Muchas gracias. No sé si alguno de los panelistas quiera hacer un comentario más o pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, pasaríamos a la siguiente pregunta que nos la hace llegar el maestro René Casoluengo. En el contexto actual, pregunta si se consideraría factible que la celebración de las próximas elecciones utilicen diversas modalidades para la emisión del voto, entre ellas el voto electrónico, con una gran y eficiente difusión y capacitación a través del modelo de comunicación política actual y con un buen uso de las redes sociales. A ver, si quieren digo algo rapidísimo. Yo creo que las autoridades electorales deben ver que siempre un momento de crisis es un momento de oportunidad. Yo creo que difícilmente vamos a encontrar un mejor momento para quitarnos esas telarañas que, sobre todo a la clase política y a los tomadores de decisiones, impiden dar el paso hacia el voto electrónico y hacia todas las posibilidades del voto digital. Esta es la gran oportunidad. Me parece que esta es la gran oportunidad porque tenemos una justificante que deja poco lugar a las opciones. Digamos, Hidalgo y Coahuila van a establecer de la mano del INE el programa piloto para utilizar las urnas electrónicas, pero yo creo que dado el volumen de las próximas elecciones de 2021, sí va a ser muy necesario que INE, OPLES y también con la revisión eventual del Tribunal Electoral asuman que se debe dar un paso adicional, no nada más para la urna electrónica, sino para el voto digital, el voto por, digamos, el voto por Internet. Me parece que este es el momento adecuado que nos debe llevar hacia eso, y eso va a modificar también la ruta de las campañas. Repito, probablemente ahora que nos digan cuándo van a ir a elecciones en Hidalgo y en Coahuila, se tomen también las consideraciones de sanidad, de debida distancia y todo eso, pero probablemente en 2021, si volvemos a la normalidad, tal vez ya no sea eso necesario, pero sí implementar ya las medidas, porque difícilmente, repito, vamos a encontrar otro momento tan idóneo para hacer que la clase política entienda que es el momento de dar paso a este tipo de votación. Sería todo. Muchísimas gracias, Claudio. Sí. Hola, Wendy. Sí, yo creo que tenemos que estar a la altura del desarrollo científico y tecnológico, y si hoy la tecnología genera la posibilidad de salvaguardar la libertad del sufragio y la secrecía del voto, pues entonces tenemos que seguir explorando estas posibilidades del voto electrónico o del voto digital. Siempre ha existido un temor sobre la vulnerabilidad de los sistemas y cómo se salvaguarda la información o el sentido del voto que se depositan en estas plataformas. Pero si la tecnología nos ofrece el día de hoy garantías de seguridad, resguardo de la información, la configuración de respaldos de manera periódica, eso nos permite ciertos elementos de seguridad que hoy tendrían que estarse explorando para estas posibilidades. Y es verdad que los momentos que estamos viviendo nos hacen reflexionar sobre los mecanismos tradicionales en todos los sentidos, ¿no? Y desde luego el reflexionar sobre el mecanismo tradicional del voto es una de las partes.
o uno de los aspectos importantes de esta reflexión. De tal manera que si la tecnología nos da esta oportunidad, en algún momento, diríamos tarde que temprano, llegaríamos a esa opción. Es decir, el voto en papel, y llegará un momento en el que a lo mejor ya no es adecuado. Lo veíamos ver hace algunos años, pero dado los hechos que están sucediendo en este momento, quizá aceleren esa posibilidad. Coincido con César. Muchas gracias por sus participaciones. Daríamos lugar a otra pregunta que nos envía Rubén Becerra. Él les pregunta, ¿cómo se podría equilibrar el derecho a la libertad de expresión contra la calumnia en Internet, en el que el problema no es de supresión del habla, sino de exceso del habla frente al problema de escasez de audiencia y de atención? Sobre todo cuando el remedio para el mal discurso es más discurso. Bueno, a ver, yo rápidamente, además son puros amigos los que están mandando las preguntas, los saludamos afectuosamente. A ver, difícilmente establecer una regla general. Estas situaciones me parece que podemos coincidir en que se resuelven caso por caso. Tienen una especificidad que hace que la ponderación sea en caso por caso a partir de los elementos específicos del propio caso. Pero yo siempre he dicho que lo que nos hace falta muchísimo es no solamente que sí sigan reproduciéndose las fuentes de información y que seamos una sociedad cada vez más educada políticamente, pero también falta mucho poner la atención en los representantes populares. Ahí falta tantísimo talante democrático, entonces también siempre hacer un llamado a que, por una parte, está nuestro papel como ciudadanos, pero por otro lado está el de la clase política. Nada más. Ahí, Wendy, me gustaría agregar algo. Igual la calumnia, pues no la podríamos evitar en las redes sociales. Sin embargo, ahí veríamos la manera de sí poderla sancionar si sabemos quién es el emisor. Y si no sabemos quién es el emisor, yo creo que los tribunales electorales tendrían las facultades para ordenar el retiro o que se baje determinados videos, por llamarlo así, o determinados mensajes que se estén dando en una red social, incluso atendiendo un poco también a este sistema de justicia comparada que mencionaba Cliserio en otros países como Alemania e Italia, más cuando se tratan de estas fake news donde se ha ordenado que se deben de bajar. Creo yo que las autoridades electorales en su momento, si no se sabe quién la subió, sí le puedes ordenar a la red social eliminar ese contenido. Muchas gracias, Cliserio. ¿Ibas a participar? Sí. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros de mesa. Muchas gracias. Bueno, finalmente también nos pregunta el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes si se requiere una campaña educativa activa para hacer uso racional de las redes sociales, dado que la sociedad es heterogénea y generalmente se encuentra confrontada y por tanto es proclive a aceptar y divulgar cualquier idea, por absurda que sea. Sí, si me permites. Sí, claro, siempre es deseable los elementos de civilidad, el uso del lenguaje o la expresión de las ideas. Es muy difícil que quienes interactúan en las redes sociales siempre atiendan a estos cánones. Ese sería lo ideal, es decir, que el debate en las redes sociales fuera respetuoso, en donde se pudiese contrastar ideas específicamente y se logra en muchas ocasiones, pero también están presentes, desde luego, otro tipo de expresiones que no son deseables, el tema de la calumnia, la difusión de noticias falsas y demás. Yo creo que aquí lo importante es generar las mejores condiciones para la pluralidad, para el público, y que se contrarresten todas las ideas y las manifestaciones en ese sentido. Es decir, si alguien difunde una noticia o un hecho falso, que encuentre una respuesta adversa a esta posición y que los elementos de corrección de veracidad se den entre los usuarios de las redes sociales. Difícilmente podríamos entender una iniciativa educativa
para los usuarios de las redes sociales con un posible éxito, tenemos que decir así, porque son plataformas espontáneas donde la ciudadanía no necesariamente tiene un curso de capacitación para poder entrar, y aún así cuando lo acreditara, pues eso no garantiza que en algún momento emita comentarios que van más allá de la libertad de expresión o haga afirmaciones o señale hechos o noticias que no atienden a los cánones de veracidad. A mí lo que sí me gustaría poner de manifiesto es que las denominadas fake news o el uso indebido de las plataformas en ocasiones son orientadas para generar una posición adversa sobre determinados acontecimientos. Y es ahí donde creo que sí es muy importante detectar cuando estas noticias falsas o hechos falsos van orientados a generar una motivación de un cambio en la percepción de la ciudadanía sobre determinados aspectos del contexto, porque ahí el efecto sí puede ser grave, es decir, pueden incluso orientar a que la ciudadanía tome una decisión con elementos de falsedad. Y creo que eso sí puede generar un efecto negativo en el modelo democrático, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y una última pregunta que nos llega a través de las redes sociales, que nos plantea la duda sobre si se puede considerar que las redes sociales fomentan la igualdad o si por el contrario han creado nuevas barreras en la participación política en la medida en la que grupos con mayor educación o ingresos se encuentran siempre en una posición de ventaja. ¿Cómo podríamos superar esas brechas o divisiones digitales en el ámbito político? Wow, a ver, permítame dar una opinión. Qué pregunta tan interesante. La verdad es que las redes sociales son un elemento democratizador, sin duda. Hoy, a partir de los datos que también daba Berenice, bueno, yo también traía ahí anotados los datos, alrededor de, estamos cerca de los 70 millones de mexicanos que tienen este parámetro de estar en redes sociales al menos 8 horas diarias. En ese sentido, me parece que esto habla de que hay una democratización en el ingreso, en el acceso al Internet y el acceso a las redes sociales. Y ese ingreso también supone que todos tengan posibilidad de decir lo que quieren, utilizando, no voy a utilizar, como lo dijo Humberto Eco de una manera muy radical, pero lo cierto es que tiene igual posibilidad de hablar una persona que se dedica a cualquier profesión que un premio Nobel y están ahí sus opiniones, ¿no? Entonces eso es un elemento democratizador, pero claramente hay otros elementos que sí interfieren, tratan de manipular y es donde la libertad deja de ser una libertad como tal y empezamos a ver elementos de manipulación. Ahí es donde me parece hemos centrado la atención de cómo poner esos diques, cómo poner ciertas barreras para que la libertad de expresión natural, la libertad de expresión genuina de todos nosotros al enviar un tweet o al interactuar siga prevaleciendo y se le pongan barreras de contención a aquellos otros mensajes que interesadamente buscan manipular la libertad de otras personas. Pero ese es un difícil equilibrio y todavía estamos pensando en cuáles son las mejores herramientas, de tal suerte que sí vale la pena tener en cuenta que nos encontramos ante uno de esos problemas que actualmente todavía no tienen una adecuada resolución. Muchas gracias, doctora Astudillo. Si no hubiese ninguna participación más, abriríamos la ronda ya de conclusiones, para lo cual empezaríamos por el mismo orden de la primera ronda de intervención con la maestra Berenice García. Muchas gracias, Wendy. Bueno, pues yo aquí concluiría con cuáles son los retos que veo, por un lado, para las autoridades electorales, al momento de resolver o al momento de tener ya los procesos electorales, evitar los fraudes a la ley, ya sea en el contenido de la propaganda que se suba a Internet y al momento de utilizar estas redes sociales, y también en el tema de su fiscalización, siempre viendo y siempre tratando de fomentar el debate político y la protección a los derechos de acceso a la información y libertad de expresión
obviamente también buscando la protección de los datos personales, porque creo que sí es un tema fundamental donde también tendrá que intervenir el INAI. Y por otro lado, veo un reto muy importante para el resto de los actores políticos, candidatos, partidos políticos. ¿Qué reto yo veo importante más ahorita en esta situación de contingencia? El reto está en hacer que la ciudadanía voltee a ver que estamos ya iniciando o por iniciar procesos electorales y en algunos casos ya está desarrollándose un proceso, porque ahorita ese va a ser el reto principal y creo que las redes sociales pueden ser una vía interesante, una vía fundamental para que la ciudadanía deje de pensar en la pandemia, en la crisis de salud, crisis sanitaria, crisis económica y empiece también a pensar en las elecciones. Creo que es fundamental. Otra cuestión, aprovechar el ahorro de recursos utilizando la tecnología. Y yo creo que en algún momento, cuando las campañas electorales se enfoquen más en el tema digital, incluso se pueden reducir costos. Como sabemos, los candidatos independientes tienen muy poco acceso a tiempos en radio y televisión y realmente sus campañas son a través de las redes sociales. Entonces, vemos que pueden generar incluso en un futuro un tema de ahorro. Pero ahorita el reto fundamental pues es precisamente lograr que la ciudadanía se involucre en estos procesos electorales, porque la verdad es que nuestros niveles de participación ciudadana pues son bajos. En el 2018 tuvimos un récord de aproximadamente el 63% de participación, pero por lo general, si vemos nuestros distintos procesos, la participación de la ciudadanía es alrededor del 30%. Entonces, ahorita corremos el riesgo de que la ciudadanía esté pensando en otras cosas y creo que es momento, incluso para las autoridades electorales que ahorita con el decreto presidencial se les redujo el tiempo en radio y televisión, que empiecen a utilizar estas redes sociales, incluso para los medios tecnológicos para capacitar a los funcionarios de casilla, que aún falta por capacitar para los procesos de Hidalgo y de Coahuila, y creo yo que se pueden incluso abaratar costos. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Tiene el uso de la palabra el doctor Astudillo. Gracias. Me parece que uno de los mayores retos es el de vertebrar las redes sociales que actualmente están invertebradas y que me parece que hemos coincidido en la necesidad, uno, de llamar a la responsabilidad de las grandes empresas que están detrás de las redes sociales para que tomen medidas, como ya lo empezó a hacer Facebook y Twitter, pero también elevar la exigencia para salvaguardar todos los datos que estamos dejando en nuestros expedientes digitales. En segundo lugar, me parece que así como hasta ahora hemos tenido un modelo de campaña y ahorita que hacemos conferencias, hacemos academia y que la Corte ya empezó a resolver también vía internet, me parece que necesitamos también tomar conciencia de crear ese nuevo modelo de campaña electoral virtual en lo que esto pasa. Vamos a tener la posibilidad de implementar algo ahora en las elecciones de Coahuila y las de Hidalgo, pero esto llegó para quedarse y me parece que la alianza con las redes sociales, con el Internet, puede ser muy favorecedor para nuestras futuras elecciones. Y yo concluiría con también, adicionando lo que dice Berenice, hay que reivindicar ahorita el valor de las elecciones, sobre todo porque, repito, no solo necesitamos recuperar la salud individual, a quien la ha perdido, la salud colectiva como sociedad, necesitamos recuperar la salud de la República y en ese sentido son las elecciones las que deben de tener esa gran capacidad de premiar o castigar. Ahora muchos diputados, muchos municipios tendrán la posibilidad de la reelección. Bueno, hay que ver si van a tener también el apoyo ciudadano para que sean reelectos o si la ciudadanía va a decir, no lo hiciste bien y vete a tu casa porque necesitamos a alguien más. Ese es el poder del voto, ese es el poder del sufragio, ese es finalmente la gran fuerza del principio democrático de soberanía popular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Astudillo. Damos el uso de la palabra al doctor Clicerio Coello. Muchas gracias, Wendy. Yo retomaría la última pregunta para emitir una conclusión, porque creo que es muy importante generar condiciones de igualdad en el acceso a la información, pero sobre todo en el acceso al Internet, el acceso a los datos. En la medida en la que sigamos diferenciando los unos de los otros, quienes sí tienen la posibilidad de interactuar en la cosa pública o de pronunciarse sobre los asuntos de interés
político, de interés nacional, frente a otros que no tienen esa posibilidad, porque hoy la interacción, la participación de la ciudadanía se está volcando en las redes sociales y ello requiere una premisa fundamental, tener las posibilidades para acceder a estos instrumentos de comunicación. En la medida en la que no se generen las mejores condiciones para el acceso igualitario a estas plataformas, a estos medios, un sector del demos, de la población que toma las decisiones, está excluido de una información y está excluido del debate. Yo creo que es muy importante que el demos pueda estar sin limitaciones, accediendo, interactuando, debatiendo, y si hoy el debate de lo público está en las plataformas digitales, ahí tiene que estar el demos, pero el demos desde una concepción universal, el demos desde esta visión del todos, sin exclusiones, porque si no seguimos teniendo este criterio diferenciador de los unos y los otros, y pareciera entonces que solamente aquellos que tienen acceso a estas plataformas y a estos elementos de interacción pueden intervenir o influenciar en la toma de las decisiones públicas, pueden condicionar las acciones de gobierno, pueden evidenciar algunos hechos o algunas gestiones, cuando hay otro sector de la población que está excluido para poder participar libremente en esto. De tal manera que desde esta concepción democrática y de igualdad, sí es importante garantizar a todas las personas el acceso a la información y sobre todo a poder interactuar en estas plataformas como tal. Y creo que el contraste sería mucho más rico, es decir, no solamente sería de un sector de la población, sino de aquellos que también tienen otras necesidades y ven las realidades de manera diferente. Y muchas gracias a la Escuela Judicial y al Tribunal Electoral por esta generosa invitación. Yo estoy gustoso de participar. Muchísimas gracias. Como vemos, el tema que hoy se ha abordado con estos altos y nuestra alta especialista también en materia electoral es un tema de gran impacto en el contexto político electoral en la medida en la que el uso de las redes sociales y de la digitalización, además de plantear retos para la democracia en la búsqueda del equilibrio en el ejercicio de los derechos fundamentales y de la eliminación de barreras y de brechas, de la eliminación del analfabetismo digital, también se presenta como una gran ventaja de la que deben hacer uso los actores políticos y, por qué no, también las autoridades políticas en la medida en la que, como se indicó aquí en esta mesa, las redes sociales y el Internet han llegado para quedarse y en el contexto actual de pandemia que estamos viviendo también todo parece indicar que dirigimos nuestros pasos hacia un proceso electoral enteramente que pueda llegar a ser enteramente virtual o enteramente digitalizado. Por tanto, todos los temas que se han planteado aquí son de gran actualidad y sobre ellos se deberá seguir discutiendo en los próximos días. Dicho esto, a nombre de los magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la directora de la Escuela Judicial Electoral, doctora Gabriela Rubalcaba, agradecemos a la maestra Berenice García Guante, al doctor César Astudillo y al doctor Cliserio Coello Garcés el habernos permitido interactuar en esta mesa y en este ejercicio académico y democrático, y esperamos seguir contando con su participación en futuros eventos académicos. Muchas gracias a todos y a todas. Y a los que nos han seguido a través de las redes sociales, agradecemos su atención y su participación siempre fiel con los programas que organiza la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias a todos y a todas y esperamos que tengan una muy buena tarde. Gracias.